Pero ¿y qué más da que hora sea? Si es viernes. Es que tiene usted prisa. Estamos en el tiempo de la ciencia. Hola, Alberto Aparici, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. ¿Qué haces por los madriles? Pues nada, que me he venido aquí esta semana porque me han llamado gente de la Fundación BBVA. Hombre, gente simpática y muy inteligente. Gente que le interesa mucho la ciencia y que daban esta semana unos premios de conservación de la biodiversidad. Y entonces me han invitado a que venga. Y yo, de paso, pues aprovechando la coyuntura, me he pasado un ratito hablando con dos expertos en ballenas de Argentina. ¿Expertos en ballenas? En ballenas, del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina. Bien. Se llaman Diego Taboada y Mariano Sironi. Y me han estado enseñando cosas de la ballena franca austral, que es la que ellos tienen ahí en las costas de Argentina. En concreto, la ballena franca austral. En concreto, esa, sí. Están especializados en esta ballena. Que tú conoces, ¿no? Yo entiendo. Yo que voy a conocer. No, pero te puedo ir sacando información, Ajá, haciéndote preguntas que se me puedan ocurrir desde el desconocimiento del mundo del cetáceo. Bien, pues empieza con una pregunta que sea inteligente. Es muy grande esta ballena. Pues sí, mira, fíjate. Es una ballena, por lo tanto es grande, Claro, pero no solo es grande, sino que es especialmente grande. Especialmente grande. Es la segunda más grande que hay. Algo intuía yo, fíjate. Es la segunda más grande que hay. La segunda especie más grande, digamos. Sí. La más grande es la ballena azul, que llega a tener hasta 30 metros de largo. La ballena franca pues no es tan grande, pero aún así llega a 18 metros, que está bastante bien. Entonces es una de estas ballenas grandes que no tienen dientes, lo que tienen es una especie de barbillas y que se dedican a comer plancton. Van por el mar y cuando llegan a una nube de invertebrados, que es básicamente lo que es el plancton, pues abren su gran boca y pasan por en medio de la nube comiendo, ¿no? Son muy curiosas. ¿De eso se alimenta un animal tan grande? De eso se alimentan estas ballenas con barbas, efectivamente. Las ballenas que tienen dientes son un poco diferentes. Por ejemplo, los cachalotes se cree que comen calamares gigantes. Ajá. Pero las ballenas que no tienen dientes comen solo microorganismos y invertebrados muy pequeñitos, tipo gambitas, muy chiquititos. Y el único esfuerzo que hacen es abrir la boca y que vaya entrando. Efectivamente. Bueno, ese y encontrar los lugares donde están todos esos animales, sí, porque no están en cualquier sitio del mar, ¿no? Trabajo previo, es verdad. Entonces, bueno, estas ballenas básicamente les gusta vivir en mar abierto, porque es donde tienen todo este plancton, ¿no? Pero cuando están embarazadas, las mamás se vienen acerca de la tierra porque las aguas someras son mucho más menos peligrosas para los ballenatos, ¿no? Entonces acaban yendo a bahías o a lugares donde están más o menos recogidas y allí es donde podemos verlas. Entonces esta ballena franca austral la vemos en Argentina, la vemos en Perú, en Chile, en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Hay poblaciones en todos esos lugares. Y lo malo de todo esto de tener que ir entre las zonas de alimentación y las zonas de cría es que en las zonas de cría comen poco, porque hay poca comida. Entonces tienen que acumular mucha grasa en las zonas de alimentación para poder hacer ese viaje y esa grasa resulta que ha interesado. Lo que les convierte en un objetivo muy atractivo. Eso es, a lo largo de la historia las ha hecho ser diezmadas desde el siglo XVIII. Han matado enormes cantidades de estas ballenas. Bueno, pero hay una prohibición de cazar ballenas a nivel mundial. Efectivamente, está desde el año 86, es la famosa moratoria. La de la ballena franca austral es anterior, porque la ballena franca estaba en muy mal estado hace un siglo y ya en los años 30 se prohibió su caza. Lo que pasa es que incluso esta moratoria del año 86, hay países que la suscriben y países que no. Son conocidos Noruega, Islandia, Japón, países que, bueno, no lo tienen muy claro. Ellos afirman que no cazan demasiado, que cazan solo una fracción pequeña, por lo tanto no afectan a la población. Pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia que Japón decía que las capturas que ellos hacían eran capturas con fines científicos. Ellos hablaban de la caza científica, ¿no? Entonces yo estuve hablando con estos expertos y les dije, bueno, ¿esto de la caza científica realmente tiene base científica o qué es lo que está sucediendo? Fíjate lo que me dijeron. Me gustaría hacer hincapié en una cosa. La cacería científica de Japón no parece una farsa, es una farsa. Realmente estamos casi en el año 2014. Las técnicas de investigación actuales permiten claramente obtener resultados esenciales para conocer mucho sobre la biología de las ballenas sin matarlas. Efectivamente, la necesidad de matar una ballena para conseguir información pues es algo más de hace un siglo, algo por el estilo. Bueno, en cualquier caso, la ballena franca en teoría no es cazada en absoluto, ¿no? Porque estaba verdaderamente en mal estado. Sobre todo las poblaciones del hemisferio norte, en la parte oriental del Pacífico, se cree que puede estar funcionalmente extinta. Se cree que puede estar compuesta solo de individuos tan mayores que son incapaces de reproducirse. Y estos nuevos amigos tuyos, Taboada y Sironi, Sí. estos profesores,
Me has dicho que trabajan en el Instituto de Conservación de Ballenas. Así es. ¿Y su trabajo cuál es? O sea, ¿qué están estudiando ellos? Bueno, ellos hacen mucho trabajo de concienciación y de divulgación y también de pelearse en comités, pero a nivel de investigación están especializados en la identificación de individuos de ballenas mediante fotografías. Porque es muy curioso, en los años 70 hubo un investigador, creo que era norteamericano, Roger Payne se llama, que descubrió que las ballenas tienen una especie de huella dactilar en su dorso. En el dorso de las ballenas hay unas zonas que están engrosada la piel, son como una especie de callos. Nosotros nos hacemos callos cuando nos roza el pie contra algo, ellas se hacen callos cuando les sale un pelo y ese pelo pues se rodea de piel muy gruesa, ¿no? Entonces esos callos son específicos para cada individuo. Y bueno, así a priori uno diría, vale, de acuerdo, ¿y cómo vemos los callos de una ballena, ¿no? ¿De qué manera se puede ver esto? Pero por fortuna la naturaleza nos hace el favor de que hay unos crustáceos a los que les gusta mucho esa piel. Entonces se ponen encima de los callos y los crustáceos son blancos y la piel de la ballena es negra. Con lo que tú vas con un avión, haces una fotografía a la ballena y solo tienes que ver las manchas blancas que hay en su dorso y puedes identificar, pues esta ballena es esta otra que yo vi hace 10 años. Y esta la vi hace 3 años en otro sitio del mundo. Y no hay dos iguales. No hay dos iguales. Qué bueno. Ya luego voy a tuitear alguna foto de estas callos de las ballenas para que veáis la diferencia. Hay diferencias enormes, ¿eh? Hay ballenas incluso que tienen enormes manchas blancas en la cintura y otras no tienen nada en la cintura, por ejemplo. Y el propósito de este procedimiento de identificación es como un censo, digamos, que están haciendo estos dos colegas tuyos. ¿El objetivo cuál es? ¿Seguirle la pista a cada una de las ballenas? ¿O? Bueno, sí, en principio es ese, saber por dónde van, conocer más de su comportamiento, saber, por ejemplo, si les gusta más estar en una playa o en otra, si tienen costumbres, si les gusta más volver siempre al mismo sitio, o bueno, más o menos donde les quede, se van. Y de hecho, con esto estamos descubriendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que estas costumbres son hereditarias. Es decir, que las madres se llevan a los ballenatos a alguna zona del océano y le dicen, mira, aquí es donde se puede comer. Y esos ballenatos, cuando son mayores, vuelven y se llevan también a sus crías a ese sitio. Entonces, como que se crean culturas familiares en ese sentido. A mí estas investigaciones que tienen que ver con identificar un individuo me gustan mucho, porque de alguna manera revelan la humanidad que hay detrás de cada ballena, ¿no? O sea, a mí siempre me ha parecido que nos hemos pensado que la especie humana era muy especial porque podía pensar y que los animales, bueno, eran más o menos maquinitas y que no tenían nada especial. Y a medida que vamos conviviendo más con individuos de estas especies inteligentes, como las ballenas, los delfines o incluso los perros, los chimpancés, nos vamos dando cuenta de que los individuos animales también tienen características propias. Es lo que, bueno, yo le llamaría personalidad. Esto Mariano Sironi le llamaba ballenidad para las ballenas, ¿no? Decía, las ballenas tienen su propia ballenidad cada una. Entonces, todos estos estudios individualizados a mí me parece que van en la dirección de hacernos entender hasta qué punto el pensamiento se desarrolla también en los animales. Y eso está muy bien. Qué interesante. ¿Alguna cosa más de ballenas quieres para terminar? Pues os quiero poner un apunte final, que si a alguno de nuestros oyentes le interesan de verdad las ballenas, quiere saber más de la ballena franca austral, yo le recomiendo que entre en la web del Instituto de Conservación de Ballenas. Es que lo ponga en Google, o si no es icb.org.ar. Ahí hay un montón de información sobre... icb.org.ar de Argentina. .ar, efectivamente, de Argentina. .ar. Eso es. Ahí hay muchísima información sobre la ballena franca, es muy interesante, tiene una parte dedicada a educación, otra a investigación, con lo que hay hasta información técnica, está muy bien. Y también que si a alguien le apetece colaborar con la conservación de las ballenas, pues que miren esa web porque puede incluso adoptar una. Te dan un programa de adopción que consiste básicamente en que tú das un dinero al mes y ellos te ligan a una de sus ballenas conocidas. Y cuando esa ballena aparece en algún sitio, pues te mandan un correo y te dicen, oye, Antonia ha aparecido en este sitio y además llevaba una cría. Y entonces pues tú te sientes satisfecho de que tu ballena pues le va bien la vida, ¿no? De hecho, esta gente del Instituto de Conservación en la gala de entrega de premios hicieron padrinos de una ballena a la Fundación BBVA. Ah, qué bueno. A una ballena que se llama Alfonsina, si no recuerdo mal. ¿Alfonsina? Y me contaron la biografía de Alfonsina, fíjate qué divertida es. Escuchamos cómo es la biografía de Alfonsina. Alfonsina es la ballena ahijada de la Fundación BBVA desde ayer y conocemos a Alfonsina desde el año 1972. Es decir que, bueno, actualmente la conocemos hace 41 años. Como en el año 1972 ya tenía una cría, sabemos que era adulta, tenía por lo menos 9 años de edad, que es la edad a la primera aparición en promedio. Por lo tanto, hoy Alfonsina tiene por lo menos 50 años. No sabemos cuánto más, pero por lo menos 50 años.
Bueno, esta especie de ballenas hay documentados casos de hasta 70 años. En otras especies, como la ballena de Groenlandia, hay documentados casos de 240 años. 240. Individuos vivos, sí señor. Es posible que ahora que monitorizamos la ballena franca lleguemos a superar el umbral de los 100 al cabo de un tiempo, ¿no? Porque no la teníamos tan bien estudiada hasta ahora. Claro, es verdad. Y qué interesante la historia de las ballenas, la vida de la ballena y del ballenato. Que son animales muy interesantes, y otro día hablaremos de la comunicación y de la socialidad en las ballenas, que también es un tema interesantísimo. icb.org.ar, ya está. Adiós, Alberto, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un feliz fin de semana, son las 9:03, 8:03 en Canarias.